El agua fría del lago le mordía la piel como un juicio antiguo, y aún así lo que más quemaba no era el frío sino la vergüenza de sentirse robada, expuesta, olvidada por el mundo en pleno día, bajo un sol que parecía mirar sin parpadear. La mujer apache, llamada Yasmín Tosca, emergió hasta los hombros con el cabello negro pegado al rostro, los ojos bajos y el corazón latiendo con una fuerza que no recordaba haber sentido ni siquiera en la guerra de los recuerdos heredados. En la orilla, lejos pero visible, un ganadero avanzaba con paso cansado. Ella no gritó por pudor, suplicó con la mirada y con la voz quebrada que el viento llevó sobre el agua. Le habían robado la ropa, y con ella algo más profundo, algo que no se podía nombrar sin temblar. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en los actos silenciosos que cambian destinos, te invitamos desde ahora a dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal, porque historias como esta viven gracias a quienes creen que el corazón humano aún puede responder cuando alguien pide ayuda. Era mediodía, y el cielo tenía ese azul seco del desierto que no admite mentiras. El lago se extendía como una herida luminosa entre las rocas rojizas, un espejo que guardaba secretos de generaciones. Yasmín había llegado allí buscando algo sencillo: lavar el polvo del camino, calmar el cansancio del cuerpo y del alma, recordar a su madre cantando historias junto al fuego. Dejó su ropa doblada sobre una piedra plana, con cuidado, como si el orden pudiera protegerla. Pero el mundo no siempre respeta el orden. Unos muchachos, sombras rápidas, risas lejanas, y de pronto el vacío. El agua se volvió refugio y cárcel. No había nadie más, pensó, hasta que vio al ganadero. El hombre se llamaba Eusebio Montalvo, y llevaba décadas caminando esos caminos con la espalda arqueada por el sol y la responsabilidad. Había perdido a su esposa años atrás y con ella la costumbre de hablar mucho. Ahora vivía con el ganado y con silencios que pesaban más que los sacos de grano. Cuando escuchó el ruego, no entendió las palabras al principio, solo la urgencia humana que atraviesa cualquier idioma. Vio a Yasmín inmóvil en el agua, y no miró su cuerpo sino la dignidad rota que pedía auxilio. Se quitó el sombrero por instinto, como quien entra a una iglesia invisible, y se detuvo a pensar cómo ayudar sin herir más. Eusebio se dio la vuelta para ofrecer privacidad, dejó su chaqueta larga sobre una rama y caminó unos pasos más allá, esperando. No hubo frases ni explicaciones, solo un acto. Yasmín nadó con cuidado, tomó la prenda y se cubrió. Al salir, la tierra le tembló bajo los pies, no por debilidad sino por la emoción acumulada. El sol seguía alto, testigo imparcial de una escena mínima que contenía un mundo entero. Ella se sentó en una roca, envolviéndose, respirando por primera vez desde el robo, y el ganadero, a distancia, aguardó sin apurar el tiempo. Yasmín había crecido escuchando que la dignidad es una manta que uno teje cada día con actos pequeños. Su pueblo había aprendido a resistir sin ruido, a sobrevivir sin pedir, a confiar solo cuando el corazón lo permite. Aquel día, el orgullo le pesaba como una piedra, pero la necesidad era más fuerte. Pensó en su abuela Nayara Chasca, que decía que la ayuda llega cuando uno acepta que no puede solo. Agradeció en silencio, con una reverencia leve, y Eusebio asintió como si entendiera todo sin palabras. Caminaron juntos hacia la cabaña del ganadero, manteniendo una distancia respetuosa, acompañados por el canto de los insectos y el crujir de la grava. La chaqueta olía a cuero y a trabajo honesto. En el porche, Eusebio dejó una manta limpia y una taza de agua fresca. Yasmín bebió despacio, sintiendo como el miedo se disolvía. Pensó en su camino, en el trueque que había ido a hacer al pueblo, en la injusticia de un día que parecía empeñado en humillarla. Pero también sintió algo nuevo, una grieta por donde entraba la luz. Eusebio recordó a su hija Alma Montalvo, que se había marchado a la ciudad buscando un futuro que el campo no le ofrecía. Pensó en cómo le gustaría que alguien la tratara si alguna vez se encontraba vulnerable lejos de casa. Ese pensamiento selló su decisión.
Buscó ropa sencilla, un vestido amplio de algodón que había guardado por si Alma volvía, y lo dejó doblado sin mirarla directamente. El gesto era una promesa silenciosa de respeto. Yasmín tomó la prenda con manos temblorosas, y al ponérsela sintió que recuperaba no solo el cuerpo sino el nombre. El día avanzó, y con él la conversación muda de dos personas que no necesitaban palabras para comprenderse. Yasmín contó su historia con gestos y pausas, habló del lago como lugar sagrado, del dolor de sentirse despojada en tierra ajena, del miedo a no ser vista. Eusebio escuchó con la paciencia de quien ha aprendido que escuchar es una forma de amar. Afuera, el ganado mugía, la vida seguía, pero algo se había detenido para siempre en ese porche. Decidieron buscar la ropa perdida. No por venganza, sino por justicia. Caminaron hacia el lago cuando el sol empezaba a inclinarse, aunque aún era pleno día. Encontraron huellas confusas, risas ya lejanas, y finalmente un montón de telas escondidas entre matorrales, abandonadas como un juego que dejó de ser divertido. Yasmín recogió cada prenda como quien recoge pedazos de sí misma. No lloró. El llanto vendría después, cuando la seguridad volviera a ser completa. De regreso, el cielo se volvió más amplio, y el lago, ahora tranquilo, reflejó dos figuras distintas unidas por un instante irrepetible. Yasmín pensó en regresar a su comunidad con una historia que no era de derrota sino de encuentro. Eusebio pensó en el peso de los días y en cómo un gesto puede aliviarlo. Se despidieron con una inclinación mutua, una promesa tácita de recordar. La noche no había caído aún cuando Yasmín emprendió su camino. El vestido nuevo le quedaba grande, pero así se sentía protegida. En su pecho, la experiencia latía como un tambor suave. Comprendió que la vergüenza no era suya, que la culpa no le pertenecía, y que la ayuda recibida no la hacía menos fuerte. La hacía humana. Recordó las historias de su pueblo, donde los héroes no siempre ganan batallas, a veces solo sostienen una manta para que otro no caiga. Eusebio se quedó mirando el polvo levantarse en el camino. Pensó en escribirle a Alma, contarle sin detalles, decirle que el mundo aún guarda espacios para la decencia. Se sentó en el porche, cansado pero sereno, y dejó que el día terminara con la certeza de haber hecho lo correcto. El lago, a lo lejos, guardó el eco de una súplica transformada en alivio. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado que un acto pequeño puede cambiar una vida, te pedimos desde lo más profundo que interactúes con este video, que compartas tu sentir, porque cada gesto de apoyo ayuda a que más historias de humanidad lleguen a quienes las necesitan. Antes de despedirnos, te hacemos una petición especial, comenta qué parte de la historia te conmovió más y por qué, tu voz también importa y puede inspirar a otros. Y así, bajo un cielo que seguía siendo azul y un sol que aprendió a mirar con respeto, Yasmín Tosca y Eusebio Montalvo siguieron sus caminos distintos, unidos para siempre por un instante de bondad en pleno día, cuando el mundo decidió, aunque fuera por un momento, ser justo.